Haremos nomás una pruebita con los parámetros del ensayo. A ver, en este caso tengo el material de la capa base, que su clasificación es A1. Entonces estoy en este segmento, y aquí la recomendación es 508. Entonces voy a asumir que al ser capa base va a ir con el 100%, y si voy con 508, el valor que estaría tomando sería 92.4 para ese material, ¿no? Siguiendo la prescripción. Entonces, para este material el valor sería 92.4. Para la capa subbase, que es A24, sería en este mismo segmento. Y el criterio sería el mismo. Me voy a 5 centímetros, o digo a 5 milímetros, solo que al ser subbase estaríamos tomando el valor al 97. Y al 97 está con 70.3. Y para la subrasante, y en este caso hay subrasante mejorada y subrasante, la clasificación es A6. Estaría en esta categoría. Y aquí me dice, voy a extender un poco. Cuando la razón soporte 5,8 resulte mayor a la de 2,54. Nos vamos a ir al mínimo grado de compactación. Vendría a ser 95%. Aquí tengo 4.1 para 2.5 y 6.9 para 5. Aquí tengo 5, que es mayor a la de 2,54. Habría que hacer la verificación y si es así se mantiene el de 5. Entonces aquí mi valor sería al 95% en 5 milímetros, 6.9, que es mayor que 4.1. Creo que en todos los casos hemos escogido el valor máximo, ¿no? Aquí era 70.3 y aquí era 92.4. Ok, eso para salir de este tema del criterio de elección del valor del CBR. Con eso cerramos el tema de los ensayos. Bueno, ¿cómo les está yendo con el trabajo final? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? El alcance de este curso, del primer módulo, tiene que ver principalmente con teoría de la elasticidad aplicada, mecánica de suelos, y el objetivo, la competencia que habíamos dicho es poder, a partir de la definición de ciertos espesores y cargas, poder calcular esfuerzos, deformaciones y deflexiones para que ustedes posteriormente puedan realizar el diseño, ¿no? Ese es básicamente nuestro objetivo, nuestra competencia a alcanzar. Entonces, hemos estado revisando los distintos métodos para realizar el cálculo. Hemos estado revisando de manera referencial algunos parámetros en relación a las características de los materiales, aunque se supone que las características a detalle las van a ver en el siguiente módulo, en la realización de los ensayos de mecánica de suelos. Hemos visto algunas consideraciones en relación al comportamiento dinámico de los suelos y cómo se representan a partir de los resultados del ensayo del módulo resiliente. Entonces, básicamente, prácticamente hemos cubierto el contenido de manera general. Ahora, de manera específica, estamos viendo ahora un poco de el control de calidad, la ligación entre el diseño y la ejecución en obra.
en el método tradicional y ahora voy a hacer algunos comentarios en relación a los métodos que para la evaluación consideran el comportamiento mecánico de los materiales, tanto dinámico como sometidos a carga estática, pero en relación a nuestro trabajo, ah, voy a irme a la tablita que preparé para el ejemplo del programa. Ok, revisando un poco la información del ensayo, les decía que viendo la evaluación que hace el ensayo triaxial dinámico o el ensayo de módulo resiliente, el invariante no lo divide entre tres, sino que toma este valor sin dividirlo. Le voy a corregir para que lo liguemos al ensayo. Ok. Y lo mismo. Índice invariante. Es la corrección. Ya se ha corregido la fórmula, así que en kilopascales da lo mismo. Lo importante era corregir la fórmula. Ok. Entonces, acá tenía mi análisis para la capa base, para la capa subbase y para la subrasante, ¿no? Si ustedes se van al repositorio de ensayos, van a encontrar el de módulo resiliente. Aquí tengo un reporte de una evaluación que se hizo para el tramo, este tramo era San Javier, sí, era en la proximidad de San Javier, en el tramo, en la carretera Santa Cruz Trinidad, era la malla 3, creo. Sí, creo que era entre San Javier y Guarayos, pero más o menos esa zona. Y precisamente se hace la caracterización de materiales para la subrasante, para la subbase y para la base, ¿no? Acá tengo un A76, acá tengo un A1B y tengo un A1A, que son arenas limosas también, y aquí es una arcilla de baja plasticidad. Entonces, viendo un poco los ensayos, ¿cuál es el criterio que nos falta para cerrar el trabajo? Como veíamos o recordábamos lo que habíamos indicado, se define un rango de esfuerzos de confinamiento, en este caso toma 14, 28 y 41, y define esfuerzos desviadores en los que se van a hacer los ensayos, ¿no? Que se incrementan de 12, 25, 37, 50, 62, y luego con el otro confinamiento se repite el ciclo, y nuevamente.
Y para este valor, que es el que corresponde con la capa subrasante, vamos a tener el comportamiento en función de, o como variable del esfuerzo desviador, que en algún caso puede ser el esfuerzo desviador absoluto, que se obtiene dividiendo el esfuerzo desviador entre la presión atmosférica, que es 100 kilopascales, ¿no? Y de esa manera se obtiene el, el valor de módulo resiliente. Entonces, a partir del tratamiento del ensayo se pueden utilizar distintas constantes o evaluaciones dentro de esta expresión exponencial, donde tengo un valor K1 en la parte de adelante, tengo la variable que es el esfuerzo desviador absoluto y tengo el K2 que es el exponente. Y de la correlación, para este ensayo se ha obtenido valores de K1 y K2 de 236.8 y 0.12, que están expresados en la ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en función del esfuerzo desviador que tengo para ese material, voy a calcular el módulo resiliente. Para este material, ¿no? Este ya corresponde al ensayo, a la respuesta del material a través del ensayo de módulo resiliente. Hemos calibrado las constantes en función de los resultados que tenemos en el ensayo. Entonces, a partir de esta evaluación para distintos confinamientos, aquí nos está mostrando los confinamientos en colores y las ecuaciones de correlación. La que más se aproxima es esta de acá arriba con 0,94 de, de aproximación en la regresión. Lo que me quedaría es que, teniendo el ensayo que vendría a ser este material, yo me voy a mi análisis y tomo el valor que le corresponde al esfuerzo desviador, que va a corresponder a este pavimento, que es el efecto de la carga, que dentro del análisis que habíamos hecho para la subrasante es de 29.56. Entonces, dividiendo 29.56 entre 100, más o menos voy a tener 0.3 de razón. Entonces, para este material, entro en 0.3, o también pueden utilizar directamente la ecuación. Yo lo voy a hacer aquí gráficamente. Y el desviador, el confinamiento, para mi análisis era a 0,50, está con un confinamiento muy chiquitito. Entonces me voy a ir al confinamiento más pequeño, que es el de 14 que está con amarillo. Entonces me entro con 0,3, me vengo acá a este valor y cierro más o menos en 200 megapascales. Para mi subrasante, es una muy buena subrasante. Inicialmente nosotros habíamos trabajado con un valor inicial de, bueno, lo tengo en P6 de 15.000, creo que había hecho la correcta,
Tenemos 15.000. Eso me corresponde con 100 megapascales. Para la capa subbase, 25.000. 172. 30.000. 2.55. Y bueno, eso es el asfalto. 3.447. Esto está en megapascales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este primer valor de 100 que habíamos evaluado tenemos que corregirlo, porque ahora nuestro dato, de acuerdo al ensayo, como decía, tomamos el 0,3 que hemos calculado, corresponde más o menos a 200. Si entran con la ecuación van a encontrar el valor exacto, ¿no? Entonces, ahí tenemos la corrección de la subrasante. Me voy a lo siguiente, que es la subbase. En la subbase, como es material granular, ya no predomina el esfuerzo desviador, sino la suma de los tres esfuerzos, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿no? Que aquí lo reconoce. Y la ecuación está en base a este parámetro θ. Entonces es lo mismo, el valor del esfuerzo lo relaciono entre la presión atmosférica para tener un valor adimensional. Y en nuestro caso, el valor que tengo de θ en megapascales, o en kilopascales, mejor dicho, es de 49 para la subbase. Entonces, si tengo 49 kilopascales, el valor es 0,49, 0,50 básicamente. Me voy al ensayo y entro con 0,50. Estoy casi en la parte más baja. O entro en la ecuación, pero vamos a probar con la ecuación. Yo lo voy a calcular para comentarlo mañana. Entonces, aquí estoy para la capa subbase con un valor muy chiquitito. Aquí debo estar alrededor de 100 más o menos, de acuerdo a lo que me da el ensayo para este material. No se olviden que no es el mismo material, no, el otro material es el material de la subrasante, es el material de la capa base que tiene distintas clasificaciones. Entonces, en este caso, resulta que el material me está dando un valor bastante bajo, inclusive inferior al de la subrasante. Esto es arena limosa. Pero ese es el valor, o sea, ya no tengo dónde perderme. Ahí me estoy bajando a 100. Entonces, ese módulo que aquí habíamos tomado en cuenta con 172 lo tengo que bajar a 100. Y lo mismo con el tercer ensayo, que es el ensayo del material de la capa base, que también son arenas limosas. El criterio es el mismo, solo que ahí el valor ese de θ es 188. Entonces aquí mi valor de tensión es 1,8.
corrigiendo con 1.8 que está más o menos por aquí, cerca al 2. Mi valor está cercano a 200. El valor que tenía antes era 275. Entonces, la evaluación de rigidez que he hecho para el material de capa base y subase estaba muy alto. Entrando a las correlaciones, vamos a determinar mañana el valor exacto. Ah, y la idea es hacer la interacción para corregir, digamos, no seguir a la segunda, a la tercera interacción. Entonces, hay que reemplazar los nuevos módulos nuevamente en los modelos que ustedes ya han desarrollado. Hay que correrlos esos modelos nuevamente. Eso les va a dar una nueva configuración de tensiones. Y en función de cuánto se han modificado las tensiones, se va a hacer un ajuste hasta converger en un valor que ya no tenga variaciones o modificaciones. Como han visto en el ejemplo del Instituto Mexicano de Transportes, han hecho veintitantas interacciones. Aquí nuestra idea es hacer menos interacciones, con que hagamos 3 interacciones es suficiente. Entonces, bueno, más allá del resto del material que les voy a presentar en las clases, que tiene que ver con profundizar un poco los criterios con los que se modifica el módulo resiliente para materiales finos y para materiales gruesos, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases, ya tienen el material suficiente como para desarrollar su ajuste del módulo resiliente. Tomen ese ensayo que está ahí en el repositorio de ensayos como si fuera el ensayo de caracterización de sus materiales y utilícenlo para hacer la calibración. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta ahí. Ya, eso ha sido más un valor colocado a priori. Ah, déjenme ver si puedo encontrar correlaciones que nos permitan, en función a los resultados de los propios ensayos, a establecer un módulo de Poisson más interesante. Ah, voy a ver si hay correlaciones con respecto al módulo resiliente o si no vamos a tomar correlaciones con respecto de algunos otros parámetros del suelo. Pero hay muy poca posibilidad a través de ensayos de determinar el coeficiente de Poisson y menos para cargas, para el ensayo de carga dinámica, digamos, ¿no? Para el ensayo triaxial de carga estática es posible a través de la consideración de la deformación volumétrica uh, y de la aplicación del esfuerzo desviador, inferir en base a los parámetros que se obtiene un coeficiente Poisson. Pero o instrumentar de mayor manera la muestra, de modo de que se midan otras deformaciones, ¿no? A partir del volumen expulsado en los suelos drenados, conociendo la altura de la muestra, podemos determinar el ensanchamiento horizontal y relacionarlo con el acortamiento vertical aplicado por la carga desviadora y obtener un coeficiente Poisson, pero eso lo tendríamos que hacer a partir de ensayos uh, estáticos donde tengo esa consideración. Déjenme revisarlo. Inicialmente, a priori, vamos a mantener los valores que estaban en el cálculo recomendado en la calculadora de deflexiones del ejemplo del IMT, pero les voy a proporcionar correlaciones. Es más, para no darles muchas vueltas y que ustedes tengan una fuente que también les sirva a ustedes, aquí en el repositorio de normas, perdón, les he colocado en el material americano
El último manual de exploración subsuperficial del profesor Main, que es del 2019. Creo que lo voy a abrir directamente de mi repositorio, solo quería que vean dónde está. Tengo procedimientos, geofísica, ensayos de campo, perforación, hidrogeología, laboratorio, evaluación de propiedades. Y aquí hay distintos parámetros obtenidos a partir de distintos ensayos. Entonces, vamos a ver si encontramos. Está la clasificación de acuerdo al CPT. Peso unitario de clasificación de acuerdo al dilatómetro, peso unitario de acuerdo a la velocidad de onda, peso unitario de acuerdo al CPT, peso unitario del dilatómetro, preconsolidación en función del ensayo de cono, del dilatómetro. ah, Esfuerzo de fluencia en base al SPT, en base a la velocidad de onda. Parámetros efectivos, ángulo de fricción, ángulo de fricción, comportamiento no drenado, en base a la teoría del estado crítico, en base al cono, dilatómetro, SPT, el K sub cero, el empuje lateral. Esa es la famosa fórmula de Jackie que habíamos comentado. Módulos, módulo de corte, basado en elasticidad y en Poisson. Aquí tal vez podamos encontrar algo. Igual dice, el coeficiente Poisson normalmente está asumido 0,2 para materiales drenados y 0,5 para no drenados, pero no da una expresión específica. Pero sí están los distintos módulos, ¿no? El módulo de corte, el módulo de elasticidad en base a la velocidad de corte, que es el máximo, módulo en base al CPT, módulo en base al dilatómetro, al SPT, índice de rigidez y se va a los parámetros de. Bueno, aquí no logramos encontrar nada interesante, pero como pueden ver es una guía muy práctica y está muy actualizada, contiene los últimos avances, ¿no? Porque las correlaciones han ido cambiando a lo largo de los distintos manuales. Hacemos aparte propiedades de roca y el informe geotécnico. Bueno, si no encuentran nada acá, otro documento que también ha salido relativamente reciente. Mm, 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 mm. Haberlo puesto directo en la bibliografía.
Aquí está, este que se llama Correlaciones en suelos y rocas, que es del 2018, de Berbrook. Es una compilación de correlaciones, también está bastante interesante. Parámetros físicos, tipos de suelo, parámetros hidráulicos, resistencia, deformación, coeficiente de Poisson, la 58. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, coeficientes de Poisson basados en el ángulo de fricción, que tengo ensayos para que han determinado el ángulo de fricción, y en general la recomendación 0,3, 0,47, 0,49 para materiales saturados. No, nuevamente el otro manual nos decía 0,20 para drenados y 0,5 para no drenados. Ahí me están dando algunos valores en función de los materiales. Y lamentablemente es todo lo que tengo en relación al coeficiente de Poisson. Aquí hay expresiones para el módulo resiliente en base de la cohesión del material y del esfuerzo desviador para limos y para arcillas, por ejemplo, más correlaciones. O del módulo de reacción, que es el parámetro para el diseño de pavimentos rígidos, ¿no? Lo habíamos visto en la anterior clase. Esto en base de criterio de presión admisible. En todo caso, lo interesante de esto es que les indica cuál es la fuente de la correlación, en este caso el libro de Bowles, para todos, ¿no? O libro, publicación de SID. Y si ustedes se van al final, encuentran la lista de referencia, los artículos de donde salen las correlaciones. Parámetros generales. Sí, el coeficiente de Poisson es uno de los parámetros más complicados de evaluar. Déjenme ver si encuentro alguna referencia adicional. Aquí está otro del 2016, o correlaciones. Este es del profesor Das. Suelo granular, plasticidad, compactación, permeabilidad, tensión efectiva, consolidación, resistencia al corte. Permeabilidad, consolidación, resistencia al corte, deformabilidad tendría que ser SPT. Mono, presurímetro, dilatómetro, veleta y ensayos de roca. Se dan cuenta que está organizado distinto, ¿no? Algunos organizan en función del parámetro y tienen la lista de los ensayos. Y acá está el ensayo y está mostrando los parámetros que evalúan. Déjenme ver si en alguno de ellos podemos encontrar el coeficiente de Poisson. Debe haber una lista. Poisson radio 40, 77, 207, 210 y 211. 40, 77 y 207. 40.
Claro, esto es lo que les decía, ¿no? Si yo tengo la deformación volumétrica, que es K, y la devolución el coeficiente de corte, que es K, puedo obtener el coeficiente de Poisson. Eso lo puedo obtener tanto K como G en el ensayo triaxial. Entonces, a partir de la evaluación de dos parámetros, puedo inferir sin medir el coeficiente de Poisson. Una memoria de pajarito. 77, 79. Aquí nos está hablando de deformabilidad. Considera el módulo de elasticidad en función de la tasa de sobreconsolidación. Bueno, y aquí da valores típicos basados en la clasificación. Y aquí me da otra vez una correlación basada en el ángulo de fricción, ¿no? En el otro texto también teníamos una correlación basada en el ángulo de fricción. Ahora, por ejemplo, si hago un ensayo triaxial y hago un ensayo de consolidación, también en función al coeficiente de el módulo de deformación con confinamiento y la fase volumétrica del ensayo de axial, la fase de consolidación, puedo obtener el coeficiente de Poisson sin hacer mediciones específicas, digamos, ¿no? Ok, y luego de la 207 a la 211. Está pensado más en rocas. Aquí menciona el coeficiente Poisson como un parámetro. Sí, aquí me da una recopilación de coeficientes de Poisson para rocas, ¿no? Basado en Guerec y en Lambie-Whitman del 2007 y del 79. En función del tipo de roca, el valor que le corresponde. Pero básicamente eso es lo que está disponible en este momento, ¿no? Puede usarse algunos resultados combinados del triaxial y el de consolidación para obtener de manera indirecta o una aproximación a partir del ángulo de fricción del material. O instrumentar la muestra para medir la deformación radial y combinarla junto con la deformación vertical. En el caso del triaxial consolidado drenado, se puede hacer a partir de la medición del volumen de agua que se expulsa y asumiendo de que esa expulsión de agua va a permitir el cálculo, la diferencia es la diferencia de volumen y esa diferencia de volumen es el ensanchamiento o el acortamiento del, de la muestra, ¿no? Entonces también podría de manera indirecta obtenerse ahí, pero básicamente se requerirían esos ensayos. Espero que eso le haya respondido un poco la pregunta. Esas otras dos publicaciones que no estaban en el repositorio las voy a colocar al terminar la clase para que las tengan disponibles, tanto el de Brajadas. Dígame.
No, adopten los del ejercicio. Se supone que estamos trabajando en base al ejercicio que ya han hecho de medición de ejes del me voy a venir a la asignación del trabajo, ¿no? Lo que habíamos dicho es que utilicen esta asignación. Ah, aquí no tengo guasones. Yo adoptaría 0,30 de manera general para para todos los materiales. ¿Cuánto utilicen su ejemplo el otro modelo? Sí, ha tomado 0,30, 0,35, 0,40 y 0,30. Para no complicarse, tomen en cuenta 0,30 nomás en todos los materiales. A ver, déjenme ver acá la recomendación que teníamos en esta guía en base a la clasificación. Eso estaba en el segundo texto que hemos revisado. El segundo era... Sección 58. En las dos capas granulares que tenemos arenas limosas. Vamos a tomar esta tabla como referencia. Como son arenas y la carga es dinámica, vamos a tomar 0,35. Y para la capa base, digo, para la capa subrasante tengo arcilla de baja plasticidad. Probablemente esa arcilla tenga tendencia, y pero igual la carga es corta y es bastante rígida. Tomaremos 0,45 las arcillas. O sea, las dos capas de arriba, 0,35, la última capa, 0,45, y el asfalto lo dejaremos con 0,30. De esa manera cerramos el ejemplo relacionado a los ensayos que estamos utilizando de módulo resiliente. ¿De acuerdo? De todas formas, aunque todavía no lo he formulado, voy a hacer una formulación del trabajo final y ahí les voy a indicar esa información también. 30, 35 y 45 hemos quedado, ¿no? Para que me acuerde. Ok, si no tienen ninguna consulta más, quedamos acá.
Entonces les voy a poner estos libros con las correlaciones en el repositorio y ahí los van a poder encontrar. Son muy buenas referencias. Y mi recomendación, porque por ejemplo hay un libro de correlaciones mucho más antiguo del 2006 y hay otro del 92, inclusive de la Comisión de Electricidad, que ha sido muy utilizado, pero intenten utilizar las referencias más actuales, ¿no? Porque esas han recibido mayor evaluación e investigación. Ok, quedamos acá entonces. Los veo mañana en el mismo horario.